En mi casa de 1 peso con 2 centavos millones, fiesta de inauguración de la casa. Mi hermana dijo, papá dijo que podemos vivir aquí. Mi esposo ya está pasando a nuestras cosas lo principal dormitorio. Papá envió un mensaje. Haz tu parte por la familia. Al día siguiente, envié a los encargados de la mudanza todas sus pertenencias volver a la casa de papá con el mensaje. Haz tu parte por la familia. Mi padre dijo que mi esposo y yo estábamos bien viviendo en esta casa. El delicado estallido de las burbujas del champán, el tenue sonido de las copas de cristal al chocar, las risas agradablemente sonoras de los amigos que se habían reunido para celebrar mi modesto éxito. La chimenea crepitaba, proyectando cálidas luces sobre el pulido suelo de roble. Ese espacio, rebosante de felicidad y satisfacción, se vio repentinamente invadido por un silencio absoluto, como si estuviera encerrado bajo una gruesa capa de hielo, en el instante en que se pronunciaron esas palabras. Mi hermana, Olivia, lo declaró con voz clara y resonante, como si afirmara un derecho incuestionable que no dejaba lugar a debate. Su cabello rubio, perfectamente peinado, reflejaba las lujosas luces empotradas de la casa, parpadeando y brillando con tanta intensidad que resultaba casi desagradable. Ese brillo parecía ostentarlo como si fuera el resplandor de su propio logro, robado de mí. Esta era mi casa, finalmente obtenida. Mi castillo, mi santuario. Tras la máscara de un contable, sencillo y firme a los ojos del mundo, yo era en realidad un inversor feroz, con la mirada fija en las verdades ocultas tras las filas de números en los estados de resultados y balances. Había construido mi cartera inmobiliaria en silencio, solo pero con constancia. Y aquí estaba la 10ª obra maestra, un hito y una culminación. El castillo de mis sueños, valorado en $1,02 millones. Esta noche, en esta fiesta de inauguración, la estrella no debería haber sido nadie más que yo. Este espacio debería haber estado lleno solo de palabras de admiración y felicitaciones para mí. Mi esposo Jason ya debía estar subiendo nuestro equipaje al dormitorio principal. Era increíble. Palabras que mis oídos apenas podían creer, como si mi cerebro se negara a comprender su significado. Sin mi permiso, sin mi conocimiento. El dormitorio principal, el lugar sobre el que había debatido innumerables veces con el arquitecto desde la etapa de diseño de la casa. El lugar que más me importaba. El lugar donde, tras un día de batalla, se suponía que finalmente me despojaría de mi armadura y encontraría la paz en lo más profundo de mi corazón. Y ahora, estaban a punto de pisotear mi santuario con zapatos embarrados. Trajeron las llamativas maletas con estampado de leopardo de Olivia, que debió haber elegido con extasiado deleite. Y los cojines llamativos que debió haber comprado en alguna tienda barata. Basura sin valor que solo reflejaba su buen gusto. En cuanto a Jason, que era ostentoso y se dejaba influenciar fácilmente por las opiniones de los demás, seguramente llevaba el equipaje sin pensarlo 2 veces. Simplemente obedeciendo las palabras de Olivia. El solo pensarlo me llenó de un frío asco que me subió desde lo más profundo del estómago. En busca de ayuda, depositando mi última esperanza en él, me volví hacia mi padre. Él, como invitado de honor en esta casa, saboreaba con satisfacción el excepcional whisky de Malta que había preparado especialmente para este día, sentado en el lugar más privilegiado, cerca de la chimenea. Haciendo girar el líquido ámbar en su vaso y disfrutando de su rico aroma, su figura parecía la de un señor de la casa. Sin duda, se pondría de mi lado, la hija mayor. Seguramente reprendería severamente a Olivia por su comportamiento escandaloso y completamente desquiciado. Sí, intenté creerlo. En lo más profundo de mi ser, todavía me aferraba desesperadamente a la ilusión de una familia. Sin embargo, al captar mi mirada desesperada, mi padre se acercó a mí con paso decidido, como si comprendiera plenamente su significado, sin rastro de vergüenza. Su paso firme recordaba al de un general triunfante, paseando por territorio enemigo tras la victoria. Entonces, con un volumen perfectamente calculado para que los invitados a mi alrededor pudieran oírme, pero con palabras dirigidas como espadas únicamente a mí, habló. Ava, Olivia tiene razón. Tus hermanas no tienen dónde vivir. Con la recesión, el trabajo de Jason se ha vuelto inestable. Dicen que ni siquiera pueden pagar el alquiler. Has tenido suficiente éxito como para vivir en una mansión así que ayudar a tu familia en apuros es tu deber natural como ser humano y como hija. No es así. Ha llegado el momento de que finalmente pagues la deuda de gratitud por las dificultades que nos costó enviarte a la universidad. En ese momento, sentí como las piezas del rompecabezas, dispersas en mi cabeza, encajaban una tras otra. Cada punto se conectaba en una sola línea fría. No era que no pudieran pagar el alquiler. Era que no querían. Simplemente se negaban a rebajar el estilo de vida ostentoso del que siempre habían hecho alarde. Aunque se suponía que mi padre viviría cómodamente con su fondo de jubilación, yo sabía que había malgastado la mayor parte en una manutención excesiva para Olivia, membresías de golf y cenas en restaurantes de lujo. No se trataba solo del egoísmo impulsivo de mi hermana. Era un plan cuidadosamente premeditado, orquestado por toda la familia, para apoderarse de mi riqueza y mi éxito. Querían disfrutar de mi éxito como si fuera suyo para arrebatarme la vida elegante en esta mansión que me había ganado con sangre y sacrificio sin pagar un solo precio. Mis esfuerzos, mis sueños, la juventud que había sacrificado, todo no era más que una herramienta para satisfacer sus deseos infinitos. La verdad inquebrantable era que había pagado la matrícula universitaria por mi cuenta, solicitando múltiples becas y dedicando todas mis horas extras a trabajos de medio tiempo.
Ese hecho parecía haber desaparecido por completo de su memoria. Se desplazaban en coches nuevos de lujo y presumían de sus álbumes de viajes por Europa ante sus familiares. Se negaron a apoyar mi matrícula por la creencia obsoleta de que la educación superior es innecesaria para las chicas y por las palabras insultantes. No creo que merezcas la inversión. Sus bienes siempre habían existido solo para su orgullo y placer. Para él, no era más que la hija ingrata que triunfó solo gracias a las oportunidades que le dimos. Las miradas desconcertadas y penetrantes de mis amigos me atravesaron como flechas incontables. ¿Qué? Pobre Ava. Desde lejos, pero con claridad, oí un susurro de innegable compasión. Sin embargo, esa misma compasión era ahora la humillación más insoportable para mí, una que me desgarraba el alma. En este escenario que debería haber estado dedicado a celebrar mi éxito y honrar mi arduo trabajo, me veían como una víctima lastimosa, intimidada por su propia familia. En el rabillo del ojo, vi a Benjamin, mi mentor en inversiones inmobiliarias y también mi abogado de confianza tanto en asuntos privados como profesionales. Estaba sentado en un sofá en un rincón de la habitación, observándome con expresión severa pero serena. Solo su mirada firme demostraba cordura y confianza en mí en medio de este teatro de locura. Inhalé profundamente una vez. Me dolían los pulmones con fuerza, como si estuvieran llenos de fragmentos de cristal. Explotar una emoción aquí les haría el juego. Solo estaría demostrando la etiqueta que siempre me habían querido poner, la hija histérica, emocionalmente difícil. Eso solo empeoraría la situación. Mi lema como inversionista era mantener siempre la calma, tomar decisiones basadas en datos y hechos, no en emociones. Y ahora, en este asunto tan problemático, enredado con las emociones, la familia, ese credo se ponía a prueba. Como una actriz subiendo al escenario, apenas levanté las comisuras de los labios en una leve sonrisa y le dije a mi padre, un poco sorprendida y con la garganta terriblemente seca: voy a prepararme algo frío para beber. Dándoles la espalda, avancé paso a paso hacia la encimera de la cocina, con los pies pesados, como si estuviera vadeando agua viscosa. Sentí las miradas desconcertadas de mis amigos clavadas en mi espalda, pero mantuve la vista fija al frente. Una vez que me adentré en la sombra de la encimera, Benjamin se acercó en silencio, con el rostro lleno de preocupación. «Ava, ¿estás bien?». Su voz baja fue lo único que llegó a mis oídos con claridad en medio del alboroto. Esta es la peor situación. Mientras servía agua en un vaso con manos temblorosas, respondí con una voz que solo él pudo oír. Sí, es lo peor, pero no quiero arruinar la fiesta ahora mismo. Mañana necesitaré tu ayuda, legal y decisiva. Benjamin me miró a los ojos y asintió con firmeza. Claro, vendré mañana a primera hora. Hasta entonces, no intentes luchar solo contra esto. Sus palabras, como un ancla en una tormenta furiosa, me calmaron un poco el corazón. Ira, tristeza, desesperación, traición. Esas emociones abrasadoras se arremolinaron, colisionaron y finalmente se fundieron en una sola. Una determinación inquebrantable, firme y brillante como un diamante. El equipaje llevado al dormitorio principal. Esas maletas de mal gusto ya no eran simples pertenencias. Eran la prueba innegable y decisiva de una ocupación ilegal, abandonada por sus propias manos con la insensatez. Durante las pocas horas que faltaban para que terminara la fiesta, dejaría que esta familia insensata y codiciosa disfrutara de su fugaz sueño de victoria. Que bebieran champán, se relajaran en mi casa y se dejaran llevar por fantasía sobre su futuro parásito. Mañana al amanecer, los golpearé con el frío martillo de la ley, mostrándoles la verdadera realidad sin la menor piedad. Saqué mi smartphone del bolsillo y me escondí a la sombra del mostrador para que nadie se diera cuenta. Empecé a escribir un mensaje a la empresa de mudanzas que siempre usaba, solicitando una reserva urgente para el primer turno de la mañana siguiente. Escribía rápido, pero sin equivocarme ni una sola letra. Mis dedos se movían con una determinación gélida, sin ira, sin la menor vacilación. A la mañana siguiente, como si fuera una señal, cuando el bullicio de la fiesta se había disipado milagrosamente, Benjamin llegó a mi casa al amanecer. Tomando un café, observamos en silencio cómo los de la mudanza sacaban las pertenencias de Olivia y los demás. Cuando todo el trabajo terminó y el camión se alejó en silencio, Benjamin se volvió hacia mí. Bueno, Ava, sobre lo de anoche, esto no es simplemente una pelea familiar. Es un claro intento de ocupación ilegal. Ya me has consultado sobre sus reiteradas exigencias económicas. Sus exigencias han aumentado proporcionalmente a tu éxito. Sinceramente, había predicho que en algún momento recurrirían a este tipo de intrusión física. Me hundí profundamente en el sofá. Esto es igual que una negociación comercial. No te dejes llevar por las emociones. Ataque con precisión sus debilidades. Las finanzas del hogar que una vez analizaste por buena voluntad. Esa será nuestra mejor arma. Sí, están orgullosos y mantienen un estilo de vida que va más allá de sus ingresos. Confiaron en mi éxito para justificar sus propios gastos desmedidos. Estoy harto. Lo entiendo. Benjamin asintió mientras yo liberaba los sentimientos reprimidos que tenía dentro, y luego sacó una laptop de su maletín, y es precisamente por eso que esto no puede terminar en una discusión a gritos. Estableceremos un límite claro con fuerza legal. Con base en su testimonio, adaptaré las plantillas de contrato que preparé para contingencias a este caso.
mientras escuchaba mis palabras, tecleó a una velocidad asombrosa. Luego imprimió varios documentos en una impresora portátil. Escucha, seguro que te atacarán emocionalmente. Te llamarán frío y desagradecido, y al final amenazarán con demandarte. Ese será el momento de demostrarlo. Benjamin me entregó el contrato y una hoja de referencia con un resumen de los costos y el cronograma de los procedimientos legales necesarios para desalojar a los intrusos. Debido a lo que haces en las inversiones, mantén la calma y desmúltalos con hechos y datos. Como contador e inversionista, esta es tu mejor arma de combate. Gracias a su preciso consejo y preparación, la última vacilación en mi corazón se desvaneció, dejando solo una determinación férrea. Inmediatamente después, como si estuviera en el guión, el timbre de mi casa sonó estridente e insistente. El monitor mostró, tal como lo esperaba, a mi padre con la cara roja de ira, y a su lado a mi madre, a punto de estallar en lágrimas, pero igualmente llena de rabia. Miré a Benjamin con calma para tranquilizarme y luego, lentamente, como a cámara lenta, abrí la pesada puerta principal. Ava, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Apenas abrí la puerta, mi padre irrumpió gritando. Su voz no tenía nada de la falsa dignidad de la noche anterior. Era una ira cruda y manifiesta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir?, respondí. Simplemente devolví a su legítimo dueño objetos no deseados que se habían colocado ilegalmente en casa ajena sin permiso. ¿Hay algún problema con eso? Mi serenidad gélida y el contraataque inesperado solo parecieron avivar su ira. No seas ridículo. Anoche dijiste que cooperarías con nuestra propuesta. Yo nunca dije tal cosa. Respondí con calma, exponiendo solo los hechos. Dije, ya veo. Eso significaba que entendía tu escandalosa petición, no que la aceptara. Lo anunciaste unilateralmente delante de un grupo de invitados sin darme la oportunidad de objetar. Simplemente intenté evitar dar un espectáculo en mi noche de celebración. No te atrevas a decir que lo olvidé. Aún está fresco el recuerdo de cómo, en el pasado, me insultaste, llamándome despiadada y desagradecida, y difundiste chismes sin fundamento en la familia cuando rechacé tus irrazonables exigencias económicas. Entonces, mi madre, que se había escondido en silencio tras mi padre, de repente se lanzó a su habitual actuación llorosa, con un tono de voz alto e histérico. Volveré a vivir contigo, cuantas veces sea necesario. No tienes derecho a desalojarnos. Somos familia de sangre, ¿verdad? Yo te di la vida. No, el derecho a desalojarnos es mío. Negué con la cabeza lenta pero firmemente. La casa, los certificados de pago del impuesto predial. Todo está a mi nombre, Eva Miller. Y si vuelves a pisar esta propiedad sin mi permiso expreso, o te atreves a decir que tienes intención de vivir aquí, llamaré a la policía sin dudarlo. Ante esas palabras, mi madre me miró con incredulidad. Como si su hija de repente estuviera hablando un idioma extranjero. ¿La policía? Somos familia. ¿Por qué llamarías a la policía? Si lo hicieras, seríamos una vergüenza en la comunidad. Por favor, deja de usar esa palabra tan conveniente, familia, mientras me libran de la cárcel por tus actos ilegales. Hablé en voz baja, pero cada palabra llevaba el peso de años de ira y determinación. Lo que hicieron ayer, incluso si son parientes consanguíneos, constituye un claro acto criminal según el Estado de Derecho, allanamiento y ocupación ilegal. En este país, lamentablemente, los lazos de sangre no perdonan esos crímenes. Mis declaraciones tranquilas y con fundamento legal dejaron a mis padres sin palabras por primera vez. Por fin empezaron a comprender de verdad lo irrazonable y loable que había sido su plan egoísta. Mi padre rehizo lo que le quedaba de su orgullo desmoronado y, como último acto de resistencia, forzó la voz. Llamaré a un abogado y te demandaré. Haré saber al mundo que eres una hija insensible que no cuida de sus padres. ¡Qué coincidencia! Levanté ligeramente la comisura de los labios. Precisamente por eso me preparé para esto con antelación. Miré a Benjamin, que estaba sentado tranquilamente en el sofá de la sala. Benjamín, mi abogado, es un experto especializado en derecho inmobiliario. ¿Le gustaría escuchar directamente de él, un profesional, lo imprudente e imposible de ganar que es su plan? Entonces miré a mi padre directamente a los ojos. Ya no tenía una hija asustada ante él, y si quiere hablar de demandarme, con gusto lo haré. Padre, ¿sabe lo largo y costoso que puede ser el proceso legal para desalojar a ocupantes ilegales? Primero se presenta una carta certificada, luego se presenta una demanda de desalojo ante el tribunal. Durante ese tiempo, se acumulan honorarios de abogados, tasas judiciales y un sinfín de horas. Todos esos costos recaen íntegramente sobre la parte perdedora. Con tu situación financiera actual, ¿puedes siquiera cubrir gastos tan enormes? Recuerda cuando, como contador público, analicé tus finanzas domésticas por pura buena voluntad hace años. Membresías de golf que superaban con creces tus ingresos, pólizas de seguro inútiles y gastos extravagantes de entretenimiento solo para mantener las apariencias. En ese momento, te advertí. Te dije que seguir así te llevaría al colapso. Ignoraste esa advertencia y seguiste desperdiciando, y este es el resultado. Benjamin se levantó en silencio, pero con una presencia imponente que dominaba la sala, y mi padre retrocedió un paso, como intimidado.
La sangre desapareció de su rostro, su furia se transformó en miedo. Para entonces, era evidente que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Si deseas mantener, aunque sea mínimamente, una relación como padre e hija de ahora en adelante, solo hay una condición. Le entregué a mi padre el contrato que Benjamin acababa de redactar. Decía clara y concisamente que, de ahora en adelante, nunca más me harían exigencias económicas. No tendrían ninguna influencia sobre mis bienes, y que, al visitar mi casa, debían obtener mi permiso y concertar una cita. Lee esto con atención, entiéndelo y fírmalo, y mantendré, como mínimo, una relación familiar contigo. Pero si no puedes aceptar estos términos, nuestros vínculos terminan hoy. A partir de este momento, no solo legalmente sino también emocionalmente, no seremos más que completos desconocidos. Con manos temblorosas, tanto por el insulto como por el miedo, mi padre aceptó los papeles. El roce seco de sus dedos contra las páginas sonaba anormalmente fuerte. Se veían obligados a tomar la decisión más importante de sus vidas, aceptar el nuevo orden sonoro que yo había establecido y apenas preservar la relación con su hija. O perder para siempre al hijo mayor que, erróneamente, creían que era su árbol de la fortuna. Esa respuesta aún flotaba en el aire húmedo y denso de la mañana. Después de mi presentación, el contacto con mi familia cesó durante varios días. Como el silencio antes de una tormenta, mi teléfono permaneció en silencio. Lo que finalmente rompió ese equilibrio sofocante fue una llamada de alguien completamente inesperado. Era el esposo de Olivia, Jason. Ava, necesito hablar contigo. Su voz era más grave que nunca y estaba completamente agotada. La frivolidad superficial que había mostrado en la fiesta desapareció. Acepté verlo en un café tranquilo, lejos de miradas indiscretas, no muy lejos de mi casa. Cuando Jason llegó a la hora acordada, su rostro había desaparecido, completamente distinto del hombre que había estado bebiendo champán en mi casa solo unos días antes, y tenía profundas ojeras. No probó el café que trajo la camarera, simplemente lo miró mientras se enfriaba antes de ir directo al grano. He decidido divorciarme de Olivia. Esas palabras superaron con creces mis expectativas. Supuse que venía a pedirme dinero o a convencerme en nombre de Olivia. ¿Qué demonios pasó? ¿Qué pasó, te preguntas? Jason soltó una risa seca, burlándose de sí mismo. Tenías razón. Estábamos a punto de convertirnos en verdaderos criminales. Después, confronté a Olivia y a sus padres sobre lo absurdo que era todo, y lo confesaron todo. Olivia me dijo, Ava nos ha preparado una habitación. Es una sorpresa, así que la anunciaremos en la fiesta. Por eso llevé el equipaje como me dijeron. Dijo que era natural ayudar a una hermana que había triunfado y tenía los medios. Fui una tonta al creerlo tan ciegamente. Pero todo era diferente. Desde el principio me habían manipulado con un plan meticuloso para apropiarme de tu casa. Cuando caminaste hacia la cocina y el aire se congeló, cuando vi las miradas compasivas de tus amigos, esa fue la primera vez que me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Tu familia carece del más elemental sentido de decencia y ética. Sus palabras ya no sonaban como la historia de otra persona. Cargaban con el aguijón de mi propio dolor, obligándome a revivirlo. Él también fue víctima de esta familia. Olivia desconoce el verdadero significado del trabajo. No comprende el valor del dinero ni la labor y la responsabilidad que implica. Ella siempre creyó que era algo que sus padres, y más tarde tú, le darían incondicionalmente. No puedo pasar el resto de mi vida con una persona así. Estoy harta. Desde el fondo de mi corazón. Dicho esto, Jason se levantó, dejó dinero en la mesa para su café sin tocar y para el mío, y se marchó sin decir una sola palabra de despedida. Reflejada en la puerta de cristal, su espalda estaba llena de la aplastante soledad y la determinación de un hombre que había tomado una decisión difícil. Esa noche, después de cenar sola y trabajando en mi estudio, oí un golpe débil y vacilante en la puerta. Ni siquiera se había atrevido a tocar el timbre. Miré por la mirilla y vi a Olivia allí de pie. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. La marca de lujo se cerró. La había usado en la fiesta, ahora arrugada y despeinada. En cuanto abrí la puerta, se desplomó en el suelo y empezó a llorar como una niña. Ava, lo siento. Me equivoqué en todo. Jason me entregó los papeles del divorcio. No la invité a pasar. Simplemente me quedé allí con la puerta abierta, dejando entrar el aire frío de la noche, mirando con calma y sin emoción a mi hermana, que estaba sentada sollozando en los escalones de piedra del porche. No hubo compasión. Solo la fría verdad de las consecuencias autoinfligidas. Al cabo de un rato, mis padres, que claramente habían corrido tras ella, llegaron detrás de mí sin aliento. Al ver la escena, quedaron atónitos. Su otrora apreciada hija menor, a quien habían consentido sin reservas, ahora estaba reducida a una figura lamentable y destrozada. Ese fue el inconfundible resultado final de su amor retorcido y su paternidad desacertada. Mi padre dijo, Ava, lo siento mucho. Nos equivocamos en todo. Nos apoyamos demasiado en ti. Mi madre simplemente permaneció junto a Olivia, llorando en silencio. No las invité a entrar. Este castillo que había construido con mi sangre, sudor y lágrimas ya no era un santuario al que pudieran entrar, sin cuidado ni consideración.
Necesitaban comprenderlo con sus propios cuerpos. La venganza ya había terminado. En primer lugar, la venganza nunca había sido lo que yo deseaba. Lo que había anhelado era el respeto fundamental que se debe a cualquier ser humano independiente y un límite sano e inquebrantable que jamás volvería a ser violado. Las palabras ya no son necesarias. Tomé una tarjeta de visita de la mesa de la sala y se la puse con delicadeza a mi padre. Era la carta de presentación de una oficina. No fue cuestión de suerte. Fue gracias a una exhaustiva investigación de mercado, una meticulosa gestión de riesgos y, sobre todo, a un juicio frío y sin dejarse llevar por las emociones. Lo que a tu familia siempre le ha faltado son precisamente esas cosas. Continué. Mi voz era serena, pero con la autoridad de un maestro que habla con alumnos que no saben nada. Si de verdad reconocen sus errores desde lo más profundo de su corazón y de verdad quieren empezar de cero con sus propias fuerzas, esta será mi última inversión en ustedes. Todos deben tomar el curso básico de administración financiera que imparte esta persona, aprender el verdadero valor del dinero, el verdadero significado del trabajo y la responsabilidad de valerse por sí mismos. Aprendan de nuevo desde cero, como niños de kinder. Ese era el camino empinado, pero único, para reconstruir sus vidas por sus propios medios. No les presté el dinero. No les intercambié información de contacto. Solo pagué por adelantado la matrícula de ese curso. Como hija mayor y persona exitosa, esa fue la última y mayor misericordia que pude brindarles. Meses después, en una cafetería que visité para una reunión de negocios, vi por casualidad a Olivia tomando pedidos y limpiando mesas con desesperación. Sus manos, antes decoradas con costosas uñas de gel, estaban ásperas. Y aunque su rostro mostraba un cansancio innegable, la arrogancia de evaluar a los demás había desaparecido por completo, reemplazada por la modestia pero segura luz de quien intenta vivir de sus propias fuerzas. Por fin, ella también parecía estar aprendiendo el verdadero significado del flujo de caja con su propio cuerpo. Nuestras miradas se cruzaron un instante, pero ninguno de los dos habló. Simplemente intercambiamos breves asentimientos. Eso fue suficiente. Otro día llegó a mi buzón un sobre desconocido. El remitente era mi padre. Dentro había un informe de ingresos y gastos del hogar, escrito con su letra torpe pero cuidadosa. Detallaba con la pulcritud de una tarea infantil cómo habían reducido gastos innecesarios, cómo salir a cenar y divertirse, y habían empezado a vivir de forma frugal, pero dentro de sus posibilidades. Al final de la carta, no había palabras de agradecimiento ni disculpa, solo una contundente, gracias. Desde lejos, observaba su modesto crecimiento mientras priorizaba mi vida y mi tiempo por encima de todo. La mansión que una vez me había llevado al borde de la desesperación se había convertido ahora en un lugar de auténtica tranquilidad, solo para mí, libre de intrusiones. Los fines de semana invitaba a mis amigos, bebía vino junto a la chimenea y practicaba yoga en el balcón mientras disfrutaba del sol de la mañana. Todo era la paz que había conquistado. La clara línea divisoria entre mi familia y yo no era una separación fría. Era una distancia nacida del respeto, necesaria para que algún día pudiéramos volver a encontrarnos como individuos verdaderamente independientes.